salen a decir desde el gobierno es que es una visita que estaba programada por un grupo de diputados que no tiene el aval en este caso del presidente de la Cámara, y que tampoco estaban enterados que se iba a hacer esa visita a algunos de los detenidos, como el caso de Astiz. Más allá de eso, trascendió y obviamente que generó algunas repercusiones y obviamente rechazos. Son exmilitares que fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Adolfo Donda, entre otros. La reunión fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit. Lo acompañaron Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. Bueno, en principio es un enérgico repudio y también un rechazo concretamente a estas visitas que hacen diputados nacionales elegidos por el voto popular, que hacen visitas y piden la libertad o la prisión domiciliaria de genocidas que fueron condenados por el Poder Judicial, digamos, desconociendo absolutamente las condenas judiciales que recaen sobre estas personas, que no son ni más ni menos que integrantes de los grupos de tareas, que actuaban en los distintos centros clandestinos de detención, que fueron condenados por secuestros, por torturas, por robo de bebés, por desapariciones, por homicidios, por hechos muy aberrantes. ¿Y cómo se supo esto? Esto pasó el jueves pasado, porque de hecho el propio diputado Benedit difundió a través de su cuenta de WhatsApp a sus conocidos, cosa que después se terminó viralizando, que habían ido. ¿Y por qué habían ido? Su explicación: dijo que fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Y después estos chats que comenzaron a circular entre los que habían ido para explicar por qué habían ido. Decían, Beltrán Benedit, ¿fuimos? Sí, fuimos 5 diputados y no 6. Benedit fue y asume la responsabilidad. Escuchen esto, no fuimos a ver represores, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista, un tema que ya la propia justicia ha delimitado, que no hubo esto, sino que hubo terrorismo de Estado. ¿Quiénes fuimos? Guillermo Montenegro, Alida Ferreira, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y yo, Beltrán Benedit. Vamos a defenderlo y esto es gravísimo, Vamos a defenderlos y marcaremos a los jueces que fallan en función de la venganza. Sí, realmente es vergonzoso esto, ¿no? Porque así sabemos la historia de él, está muy escrita, muy clara, y cómo participó en la represión y muerte de muchísimos argentinos. Entonces está preso porque tiene condena firme, y bueno, visitarlo pueden, porque eso también hacen con otros delincuentes, sus familiares, pero de ahí a que el gobierno y gente importante que representa a partidos políticos vayan a rendirle homenaje a un personaje de esta calidad, realmente duele mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Una vez más, abrimos nuestro programa para retomar un tema que, si ustedes vieron en este compilado habitual que hacemos de medios en el comienzo de nuestro programa, generalmente siempre ponemos recortes de los principales noticieros de la tele porteña, de aquí de Córdoba. En general, tratamos de hacer ese tipo de compilados. Y ahora vieron que, bueno, no estaban, salvo uno de la tele porteña, C5N, los demás eran medios provinciales, eran entrevistas radiales. ¿Por qué? Porque también se le intentó bajar un poco el perfil mediático a este tema. ¿Qué tema digo? Una acción que es preocupante, pero no viene aislada. La visita de 6 diputados del oficialismo que responden al gobierno nacional de La Libertad Avanza a represores genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Es grave, porque no solamente lo han hecho estos diputados, sino que
lo han realizado en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados. ¿Te parecerá una cuestión formal? ¿Te parecerá que importa o no tanto? Sí, importa. Estamos hablando de representantes del Poder Legislativo Nacional que van en un vehículo de la Cámara de Diputados a visitar, como dijo uno de ellos, no a represores, no a genocidas, a condenados según su opinión, sino a defensores que lucharon por la patria. ¿Quiénes fueron esos diputados? Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, todos diputados nacionales de La Libertad Avanza. Está en el piso aquí acompañándonos con nosotros Gustavo Tisera, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. ¿Cómo andamos, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias buenas por venir. tardes. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por estar. Y por otro lado la tenemos vía remoto, no pudo llegarse hoy, Lilian Luque, es abogada querellante en causas de derechos humanos, también amiga de la casa. ¿Cómo estamos, Lilian? Buenas noches, gracias por venir, Hola, por estar. Martín, buenas tardes, Gustavo. Perdón por no poder llegar al piso. Te aclaro, soy ex abogada, querellante, y siempre es un gusto compartir en los SRT que son parte de nuestra vida y que esperamos que lo sigan siendo. Por supuesto, y por eso estamos luchando. Gustavo, a ver, una primera impresión de lo que fue esta visita, y también me llama la atención porque se le intentó también bajar un poco el perfil, ¿no? Son globos de ensayos que tira este gobierno, que no es un gobierno negacionista, es un gobierno reivindicador del terrorismo de Estado, que es una diferencia, a negar lo que pasó, a reivindicar lo que pasó. Son, no vamos a decir idiotas útiles, pero estamos cerca de decirlo, estos diputados. Prueban, ven, ya lo hizo Macri con el 2x1 y toda la sociedad salió a pararlo. Y hoy va a pasar lo mismo. Esto no va a quedar así, esto va a seguir siguiendo proyectando, tratando de reivindicar lo irreivindicable. Es tremendo ignorar, reivindicar las violaciones, los asesinatos, el robo de bebé. No hay ninguno de ellos que sea inocente. Son todos culpables de lo que han hecho, con la salvedad de que ellos tienen más vergüenza que los legisladores, porque ellos no asumen las responsabilidades, que sí asumen estos legisladores que van a visitarlo y los reivindican como héroes. Lilian, ¿tus impresiones sobre esto que pasó? Mira, en primer lugar coincidir con Gustavo, a mí me parece que, digamos, la gravedad del hecho tiene que ver con un proceso que no viene de ahora y que se da en un contexto muy particular y que nos pone también en un momento de volver a discutir cosas que pensábamos que ya estaban instaladas a nivel social, pero esta reivindicación se produce en un contexto y con un fundamento que es la crítica al Poder Judicial como un elemento de la subversión marxista, casi te diría. Y paradojalmente esto nos da la oportunidad de volver a recordar, de volver a hacer memoria sobre todo lo que esto implicó, y como muy bien decía Gustavo, si hay algo que estas personas no tienen es su principio de inocencia intacto. El proceso de memoria, verdad y justicia, del cual he tenido la suerte de poder acompañar a gente como Gustavo y a otras víctimas y familiares, no es un proceso que se haya dado en secreto, no es un proceso que se haya dado en manos de personas que tenían una ideología determinada, como dicen estos diputados, digamos, para nada, digamos, ha sido parte de un proceso mucho más amplio, avalado por toda la sociedad argentina y por el Poder Judicial, que no es casualmente un poder, y con esto considera Gustavo, que siempre digamos, ha sido favorecedor a la vigencia de los derechos humanos. Por el contrario, digamos, muchos de los jueces que han condenado a estos sujetos, a estas personas que ahora están condenadas por delitos de lesa humanidad, que son genocidas, no son personas que uno llamaría del palo. Al revés, son parte de las familias judiciales, así que, digamos, yo por un lado volvería
a reivindicar el proceso de memoria, verdad y justicia. Y por otro lado, diría que, digamos, yo me hago una pregunta. ¿Qué ocurriría si los diputados, digamos, porque han planteado esto, no solamente reivindicando, como muy bien decía Gustavo, la dictadura, el proceso cívico-militar, este atroz experimento por el que nosotros pasamos, sino que también lo reivindicaron como una visita humanitaria? ¿Qué pasaría si diputados o legisladores o funcionarios nacionales o provinciales, por ejemplo, visitaran a Carmona? Claro, digamos, si hicieran una visita de Estado, por ejemplo, a un asesino condenado, un múltiple asesino condenado. Digamos, no tan múltiple asesino como Astiz. Claro. Una persona que mató a 2 o 3 personas y lo reivindicaran como víctima de un sistema que es un sistema judicial y un sistema carcelario que ha vulnerado sus derechos y que en realidad el tipo es un producto de este sistema. Lilian, me detengo ahí porque estos diputados puntuales, estos 6 diputados, se escudaban en decir que fueron a visitar a los represores genocidas condenados por cuestiones humanitarias. Se está, a ver, lo pregunto en términos concretos, ¿se está violando algún derecho? ¿Se les está negando alguna cuestión que no contemple respetar su derecho como una persona que tiene una sentencia y que tiene que cumplir una condena a estos genocidas? Mira, yo puedo hablarte desde mi experiencia y Gustavo la podrá reafirmar. Yo lo puedo decir desde el punto de vista técnico. Digamos, todos los juicios que se han realizado en la provincia de Córdoba, todos los acusados y la acusada que hemos tenido hasta ahora, posteriormente ha habido más, han gozado de todos sus derechos constitucionales, cosa que ellos no permitieron a sus víctimas. Digamos, no hay ningún derecho constitucional puesto en tela de juicio aquí. La imparcialidad de los jueces, digamos, en su momento fue cuestionada y fue resuelta, digamos, yo te diría que más como una chicana que con algún fundamento. Entonces, si quieren visitas humanitarias, en la provincia de Córdoba tenemos 14.000 presos. Claro. En condiciones de hacinamiento, sin acceso a la salud, a la educación. Bueno, pues que vengan a hacer visitas humanitarias aquí. Yo creo que, como muy bien decía Gustavo, lo que se intentó con este acto, que no es el único, es un acto de reivindicación de la dictadura cívico-militar que produjo violaciones de derechos humanos en serio. ¿Qué crees, Gustavo? Recién Lilian reivindicaba el proceso de memoria, verdad y justicia, proceso que incluso cuestiona desde el Poder Ejecutivo Nacional. Uno de los diputados es, entiendo, o era pareja de la actual vicepresidenta de la Nación, que también cuestiona el proceso de memoria, verdad y justicia. ¿Crees que se puede llegar a avanzar o por qué crees, digamos que viene ese cuestionamiento? Yo creo que ellos van a intentar avanzar, pero la sociedad no lo va a permitir. Y espero que el Poder Judicial también tome carta en esto, porque ahí escuchamos a uno de los visitantes, a uno de los diputados, donde dice que tomará nota de los jueces que dictan sentencia, que están de acuerdo con esto. Es una amenaza directa eso al Poder Judicial. Es gravísimo. Beltrán Benedict fue el que dijo el legislador entrerriano, dijo que hay que... Habló de algo de apretar a los jueces. A los jueces, sí. Digamos, algo gravísimo, ¿no? Gravísimo. No entiendo cómo, allá más de una semana, el Poder Judicial no haya tomado carta. Porque es una amenaza concreta a ellos. Es la misma amenaza que tenían los jueces que trataban de aceptar un habeas corpus en las épocas de los años 70. Y hoy ya no es oculto, sino es que es pública la amenaza. Entonces es terrible esto. No es simplemente a las víctimas que está faltando el respeto. Está faltando el respeto a uno de los poderes del Estado. Y si hubiese, por mínimo que fuese, una violación a los derechos que tiene que tener todo penado,
yo estaría apoyándolo. Yo sufrí la cárcel de la dictadura, sé lo que es estar en cárcel, sé lo que es sufrir las torturas y no quiero que nadie más las sufra. Entonces, si hay un derecho del cual no se lo está respetando a estos genocidas, yo voy a levantar la voz por ellos, para que ese respeto se los respete. Más que importante lo que decís. Lilian, De hecho, dice si Gustavo, me permitís, sí, Martín, decime. si me permitís un segundo, y reafirmando lo que dice Gustavo, aquí en Córdoba, digamos, en realidad la mayoría de los genocidas están en sus domicilios, gozando de la prisión domiciliaria, que es un derecho humano. Y reafirmando lo que dice Gustavo, digamos, familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas en su momento, hasta ha presentado habeas corpus, no en los casos de los genocidas, pero sí de los presos sociales o de los presos comunes por las condiciones de detención. Digamos, y hasta que yo acompañé a Gustavo, por lo menos, nunca nos opusimos cuando se daban las condiciones para que una persona condenada por delitos de lesa humanidad estuviera en prisión domiciliaria, nunca nos opusimos, porque hay una diferencia ética, no estética, entre nosotros y ellos, que es que nosotros sí respetamos los derechos humanos. Decía Gustavo recién, Lilian, porque bueno, también nos pueden estar metiendo en otro de los globos de ensayos, como decías al principio, Gustavo, de los intentos que hace este gobierno, en este caso, para avanzar. ¿De qué manera? ¿Vos crees que nuevamente va a haber una avanzada judicial por parte del gobierno nacional o de alguna de sus espadas políticas con respecto a, pedir la libertad? Ya empezaron con una reivindicación y una reivindicación abierta. ¿Qué más crees que puede venir? Mira, a mí me parece, yo coincido con Gustavo en que todos son globos de ensayos, y así como la dictadura sirvió, tuvo víctimas de primer impacto, que fueron los detenidos, los desaparecidos, las personas torturadas, también fue un proceso de disciplinamiento de la sociedad argentina. A mí me parece que estos globos de ensayo y estas tentativas, independientemente de que tienen beneficiarios directos, que son los genocidas, también importan un proceso de avance sobre las garantías de todos los ciudadanos. Esto es, no sé si me hago entender, probamos esto y al mismo tiempo tratamos de establecer la doctrina Chocobar, o al mismo tiempo que hacemos esto, e independientemente de su éxito, estiramos, porque para una fuerza política que detesta el Estado y que propone destruirlo, al mismo tiempo avanza sobre la faz represiva del Estado. Entonces me parece muy bien lo que plantea Gustavo en este sentido, prueban globos de ensayo, si esto se consigue o no se consigue, se verá, se podrá avanzar en alguna faz, pero de todas formas en el caso de los genocidas es imposible hasta un indulto normativamente. Entonces van probando y al mismo tiempo van metiendo esto, vamos ampliando las facultades de inteligencia, vamos restringiendo las garantías, y cuando menos nos demos cuenta, un gobierno, que asume denostando el Estado y propugnando la libertad, nos restringe libertades, restringe garantías y aumenta las facultades represivas del Estado. Sí, a mí, con respecto a lo que decía Gustavo, coincido con vos que por ahí, la sociedad no lo va a dejar. Eso se vio muy claro durante la época de Macri, cuando se salió a la calle, se le dijo no al 2x1. Sí me asusta a veces la tolerancia social que hay, entendible porque hay un montón de gente que se está cagando de hambre, hay un montón de gente que está quedando sin laburo, y digo, quizá la cabeza está preocupada en otro lado, ¿o no? También, indudable. Estamos en una destrucción del Estado de Derecho, estamos en una destrucción de todo el bienestar del argentino. Y es grave, muy grave la situación de hambre, de precariedad que está viviendo la sociedad argentina. Pero hay que tener esperanza, hay que ser optimista. Y no me baso en el nada. La dictadura latinoamericana que menos duró fue la más terrible, que fue la de acá de Argentina. Uruguay
tuvo una dictadura por muchos más años, Brasil por muchos más años, lo mismo Paraguay, Chile, y acá, que tuvieron los más feroces genocidas, no pudieron soportar más de 6, 7 años. Eso demuestra que el pueblo argentino va a reaccionar y va a defender sus derechos. Esto no es un llamado a intervención del gobierno, no. Es un pensamiento que me da mi experiencia de conocer a nuestro pueblo. Hoy nosotros como organismo de derechos humanos estamos reivindicando la lucha de ustedes, los de SRT. Nos parece imposible que esto esté sucediendo. Pensar en un aire si no es SRT es como pensar en una Córdoba sin una cañada. Y sin embargo, día a día, más trabajadores están saliendo. Ahora, hay una lucha, hay un compromiso, hay toda una sociedad que lo está acompañando a ustedes. Y de esa misma forma, la gente va a salir a defender lo que ha conquistado. No tengan la menor duda de eso. Gracias, Gustavo. Gracias por estas palabras y gracias por venir a Redacción Abierta. Gracias, Lilian, por conectarte y estar presente una vez más y darnos tu mirada siempre interesante. Un saludo para los dos. Muchas gracias. Lilian Luque, Gustavo Tisera. Hemos hablado sobre la visita de diputados libertarios a represores genocidas condenados. Quédate porque seguimos en el próximo bloque con más Redacción Abierta. Ya venimos.